Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos una vez más aquí estudiando la palabra de Dios, analizando estudios teológicos y profundos con el ministro aquí, David. Aquí presente es el ministro David. Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos en la célula de Jesucristo. Queremos el día de hoy hablar acerca de un tema importante como es ¿cuál fue el primer concilio de la verdadera iglesia cristiana? Amén. Bajo ese tema vamos a tratar el día de hoy. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Amén. Así es. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por traernos aquí, Señor, unidos con nuestros amados amigos y hermanos, Señor. Que siempre a través de tu palabra ellos quieran, padres, comprender más y que puedan ser guiados a través de tu Espíritu Santo, Padre, y puedan abrir el conocimiento y tener buen entendimiento de lo que es tu palabra. Padre, hacia la verdad que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, Señor. Y es a través de esta, Padre, limpia nuestro pensamiento, palabra y obra, en el nombre de Jesús, santifícanos con la sangre de Jesucristo, guíanos a través de tu Espíritu Santo. Y gracias por todas las cosas que nos has dado, Señor, nos has perdonado y nos has santificado en la sangre de Cristo Jesús. Por tu cuidado y tu guía, te damos gracias porque tuyo es el poder y la gloria. En el santo nombre de nuestro Señor, amado Jesucristo y Salvador. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, está interesante los estudios que hemos hecho. Tuvimos un buen orden más o menos para llegar al punto de darnos a entender de que según la fe también tiene mucho que ver los gobiernos. Hemos visto, y que digan mentira los estudiosos, supuestamente los teólogos y otros que son seculares, que no creen en Dios, te van a decir ciertas cosas que no tienen sentido, pero si nos basamos a narraciones de historia, ahí se tumba su hipótesis. Hipótesis son cuestiones que podrían ser, pero no lo son. Pero totalmente nosotros damos lo que no son hipótesis, sino son coherencias por medio de la historia, arqueología y todo eso. Por eso nos dicen a nosotros, teólogos y de la teología, nos narramos a que sean con cuestiones no ficticias, sino con pruebas de que narra la historia en la realidad. Por eso nosotros no podemos basarnos a la creencia de una sola fe. Por eso vimos ya la vez pasada sobre cómo vienen los musulmanes y otras creencias y todo eso, fundando su nación, que tiene mucho que ver el gobierno y la fe. Entonces vemos ahí cómo fue fundada, por qué hay tantas guerras en el Medio Oriente y por qué tanto avance y paz, y para eso tenemos que nosotros mantenerla por la misma unidad en la fe cristiana en un país que es poderoso como esta nación y otras naciones que se han fundado por esa fe. Pero ahora vamos a ir a lo que es la fundación del primer concilio de las primeras iglesias. De la verdadera iglesia cristiana, porque recordemos que la verdad está en las palabras de nuestro Dios. Nosotros no podemos tener otra fe, otra fuente confiable, sino lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Por eso, antes de hablar lo que es concilio, como estamos hablando de Jerusalén, en Jerusalén hubieron muchas reuniones, dos reuniones, especialmente el libro de Hechos lo habla. Una fue cuando hubo una división entre la iglesia, entre que las mujeres griegas no eran atendidas bien, y había grupos, y se reunió la iglesia. Luego ahora, el capítulo 15, hablaremos sobre el libro de Hechos, capítulo 15, trataremos sobre este concilio también, pero este concilio, queremos saber qué significa este concilio, porque hablamos mucho sobre, y siempre hemos escuchado esa palabra, ¿no? ¿Qué es para nosotros un concilio? Cuando nosotros buscamos en la palabra de nuestro Dios, no en la palabra de nuestro Dios, buscamos en esa información a través de Google, el concilio es una reunión de obispos o otras autoridades de una iglesia para decidir algún asunto o doctrina o disciplina. O sea que si usted ve que la gente se reúne, especialmente la directiva, gente, ancianos, misioneros, todo eso es con fin de tratar, o los líderes y pastores, con fin de tratar la doctrina que se está regando alrededor de la iglesia o en las comunidades, si esa doctrina es de Dios o no es de Dios. Correcto. Tratar sobre asuntos doctrinales. Y esto es lo que ocurrió en el libro de los Hechos también. ¿Quiénes se habían reunido en ese momento? ¿Cuál es el propósito de esa reunión? ¿En qué fecha más o menos? El primer concilio que la historia y la Biblia mismo lo registra fue
el primer concilio fue aquí en Jerusalén, en el capítulo 15. ¿En qué sentido? Que estaban tratando sobre un tema doctrinal, un asunto que que si no se resuelve traería división entre la iglesia, entre los judíos y los gentiles. Correcto. ¿Cuál era en qué fecha más o menos fue aproximadamente este tipo de reunión? Es la primera que registra en el sentido de concilio para tratar un tema doctrinal, y eso fue más o menos en el año aproximadamente 50 después de Cristo. ¿Por qué 50? Recordé que más adelante pues, Jerusalén fue destruida. Entonces ya las reuniones ahí con los apóstoles para hacer concilio no existían en ese momento. Ya después, pasado eso, después de que Jerusalén es destruida por Tito en el año 50. Así que antes de que haya ese tipo de destrucción, Jerusalén sea destruida, pues se realizó este concilio. Y fue en Jerusalén. No, correcto. No fue en qué otro lugar la gente cree. Que iba a decir, ¿En dónde creen que la gente que cree que el primer concilio fue en otro lado? Que fue allá casi por Italia. En Roma, ¿no? Sí, por ahí, la Biblia no registra ningún concilio de reuniones allá en Italia, ni en Roma, ni en ningún lado. Así es. Que se han reunido los apóstoles por allá, o los ancianos, ni Pablo, ni Bernabé, ni Pedro por allá. El libro capítulo 15 dice que la primera reunión sucedió en Jerusalén, en el año más o menos 50, lo que calculan los eruditos. Ya habíamos hablado que el propósito de la reunión era para tratar sobre la circuncisión, si los cristianos tenían o no tenían la obligación de guardar la circuncisión o la ley de Moisés. Claro. Mire, entonces estos temas se está tratando. Por ejemplo, ¿quiénes estuvieron en esta reunión? Estuvieron Pablo, usted va a ver, estuvieron Bernabé, estuvieron los apóstoles, estuvieron los ancianos. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. ¿Qué te parece? Sí, vamos a ver la palabra de Dios en Hechos 15, 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, dice con ellos. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, cantando la conversión de los gentiles, y acusaban gran gozo y causaban gran gozo, a todos los hermanos. Y llegándose a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Muy bien. Vemos aquí entonces, como ustedes ven la lista, estamos hablando, Pablo, Bernabé tenían una discusión sobre el tema de aceptar o no la circuncisión o ser parte del judaísmo. Entonces había este asunto de discusión. Luego se reunieron con los apóstoles en Jerusalén, estuvieron ahí los ancianos. O sea que el concilio sucedió, el primer concilio que registra la Biblia fue en Jerusalén, no en Roma, como dicen, o que Pedro fue a Roma y allá se reunieron, o los descendientes de Pedro hicieron el primer concilio por allá. Eso es totalmente equivocado, porque la palabra de Dios registra un concilio en el cual se reunieron todos estos, como ya los he mencionado, Pablo, Bernabé, los apóstoles, los ancianos, y hasta ahí estaba el llamado Jacobo, hermano del Señor. Pero una pregunta, ministro, aquí donde vamos más profundo, más intenso, mis hermanos, para que ustedes vean. Estamos hablando ya de un orden, más o menos, que ya estaba formada, un orden. Pero antiguamente, cuando estaba en el proceso ya constituido, pero ya formado por los discípulos, si vamos a retroceder el tiempo un poco más atrás de la Biblia, vamos a ver también en el día de Pentecostés cuando se reunieron los apóstoles a discutir esa razón para ver qué hacían, si salían o no. Había una reunión cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sí, pero ahí no había iglesia totalmente, pero había una forma de constituir. Como iglesia ya estaba todos reunidos, inclusive hombres y mujeres. Ahí no estaba solamente excluida la mujer. Las mujeres también están incluidas. Lo que les trato de decir, que ya había una formación incluso más antiguamente. Esto ya está como constituido.
ya formado. Aquí ya la iglesia estaba formada. La iglesia estaba formada, claro, porque estamos hablando que estaban los 12 apóstoles, ahí no había papado. Correcto. En ese tiempo también habían los ancianos, había, como usted ve en el libro capítulo 15, habían ancianos. También vemos evangelistas, diáconos, o sea, la organización de la iglesia ya estaba totalmente desde un principio. Estaban los ancianos, desde que formados. cuando ya Jesucristo partió, ya están los apóstoles, los ancianos, los diáconos, todos estos dentro del Ya había ministerio. una organización. una organización ya compuesta ya. Claro. Pero en el día de Pentecostés en sí había ya una idea ya formada de un concilio para discutir cómo íbamos a comenzar, un comienzo. Sí, ahí no, por eso te digo que ahí no habían cuestiones de papado o No un había líder ni anciano. que tome la decisión completa. Y en esta historia vemos aquí, dice que aquí hubieron alguna gente en esta reunión que intervinieron. Y uno de ellos fue primeramente Pedro, si ustedes ven, luego vemos más adelante, a ver, verso 5, si tú puedes ver en el verso 5 más adelante, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese es un problema de la circuncisión. Que si todo creyente, que todo aquel que ha recibido a Jesucristo y se ha bautizado, tiene que circuncidarse. Ustedes ya saben la palabra circuncisión, ¿no? Claro. Cortar la piel, el miembro varonil alrededor, pues para poder ser parte del pueblo de Dios. Entonces no era necesario. Entonces estaba discutiendo si era necesario o no era necesario. Y para eso fue el motivo de la reunión. En el verso 5 lo dice. En el verso 7 dice que Pedro habló. A veces piensan que Pedro es el que es líder, el que decide todas las cosas. Pero luego más adelante veremos nosotros que también hasta Jacobo estuvo interviniendo en esta conversación, en esta reunión. Y no se decidió, y no es que Pedro era el único que decidía o él era el líder y tomar las decisiones sobre todo. No. Jacobo, hermano del Señor, que no era el apóstol de los 12, también opinó. Mire ahí que también era parte de la creencia del judaísmo. Eran parte del judaísmo. Primero vamos a ver qué dijo Pedro en verso 7. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Muy bien, aquí estamos hablando, dice Pedro habló y dice que cuando ya todos estaban diciendo no, circuncídense, no se circunciden, Pedro es uno de los primeros que dice, bueno, hay algo que todos somos iguales como creyentes. Primeramente tenemos el Espíritu Santo, dice. Y también confirma, dice, nosotros todos podemos ser salvos al haber aceptado a Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos nosotros cargarle a los creyentes como impuestos o que ustedes tienen obligación de obedecer como doctrina, como ley, como base? Entonces, ese era el asunto. Yo le voy a dar una base independiente para lo que yo pienso, para ser parcial, mis hermanos. Lo que más o menos me doy a entender es que él dice que Pedro tomó la palabra. Claro, él tomó la palabra. O sea, él no era el primero. Para ellos. Él podía tomar, como el pilar de la iglesia podía tomar palabra. Sí, antes que Pedro hablara, había ya una conversación ya puesta por muchos. Sí. Entonces no significa que Pedro fue el primero en hablar como un liderazgo, sino en una opinión de cualquier persona que tenga una opinión parcial. Aquí va a entender que dice, vosotros sabéis cómo hace mucho tiempo. Aquí nos da a entender el mismo Pedro que está hablando. Escuchen, dice, oyesen por mi boca la palabra de Dios y creyesen, que le da el sentido que Pedro fue evangelizar, pero no fue el único. Claro. Mateo, Lucas, Juan, Marcos, también Pablo, Bernabé, todos predicaron. Todos predicaron. Y hubieron milagros por parte de Pablo, por parte de Bernabé, por parte de Pedro. Así que Pedro no era el único que decía que hacía milagros. Claro, y se convirtieron por misma parte de diferentes discípulos. Y aquí nos da a entender Pedro mismo, escuchen, con su propia boca, y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Él mismo está diciendo, entre nosotros
y ellos purificando por la fe de sus corazones. O sea que dice, y Dios conoce los corazones y le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, no va a decir que esto no pueden tener al Espíritu Santo, no. Les dio Dios a todos el Espíritu Santo, lo mismo que ellos mismos dicen, humildemente Pedro dijo, lo mismo que a nosotros, poniéndose él en sí también ahí en el... Claro, todos recibimos por igual. De parte de Dios, que es el Espíritu Santo y la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, después del versículo 7 que tú leíste, más adelante vemos que viene la opinión de Jacobo. En el verso 13, si tú vas al 13, después de que Pedro oyeron mira, el verso 12 dice que oyeron a Bernabé y a Pablo, todos los milagros que hicieron. Verso 13 dice que verso 13, vemos ahí, que ahí habla Jacobo. ¿Puedes leerlo? Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Escuchen, razonando. Gloria a Dios. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas. Escuchen bien. Dice, como está escrito. Dice, dispuesto de esto volveré. Después de esto volveré. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, cual creen en Dios y invoca el nombre del Dios verdadero. O sea, aquí nos está diciendo todo eso con un sentido. Sí, ahí estamos viendo a Jacobo, que es Jacobo, el hermano del Señor, que no es de los apóstoles, Jacobo, hermano del Señor, dando su opinión. ¿En qué cosa? Que Dios nos ha visitado también por medio, nos ha contado dice Simón, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. O sea, que el milagro, la salvación que trajo Jesucristo para judíos y gentiles es que Dios ha hecho un tabernáculo, o sea, ha hecho un templo. Correcto. De todo un grupo, de toda la iglesia, de todos los creyentes, ha hecho un nuevo tabernáculo. Se reedificará el tabernáculo de David que ha caído, y para eso volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles son los cuales es invocar el nombre, en mi nombre. Amén. O sea, estamos hablando que Cristo comenzó a unir toda esta vida, tanto gentiles como judíos. Gloria a Dios. Entonces esa es la opinión de Jacobo, hermano del Señor. Venimos en unos cuantos segundos, mis hermanos. Está interesante este tema para discutir y para que ustedes vean la verdadera formación del primer concilio de la iglesia verdadera de Cristo, de Jesucristo, no de Pedro. Incluso hasta él mismo dijo, como piedras vivas, vosotros también sois esas piedras, vosotros. Ahorita volvemos, mis hermanos. Los concilios en la antigüedad fueron iniciados en Alejandría antes de Cristo, pero para los judíos. Pero el comienzo de la verdadera cristiandad comenzó en los tiempos de Jesús y sus discípulos. En el día de Pentecostés ya había una unificación y una idea y una planificación en hermandad, y cuando el Espíritu Santo se derramó, fueron esparcidos para abrir ministerios, pero su consolidación fue hecha en Jerusalén. El libro de los Hechos nos habla, pero los libros apócrifos de Alejandría nunca fueron aceptados por los judíos, porque sabemos bien que la sana doctrina de los judíos fuera la única perfecta, respetando el linaje y la numeración de la historia real de lo que ellos mismos vivieron y fueron azotados y castigados. ¿Qué más testimonios que la misma gente que sufrió todo eso? Mas los griegos no supieron y solo pusieron libros históricos, entreverando libros apócrifos que simplemente por su antigüedad no se percataron de tener un cuidado histórico, y en lo cual se ve que hay contradicciones en esos libros y no tienen nada que ver con el tiempo y el lugar, se contradicen y habla todo lo contrario.
Pero vemos bien, una vez más, que el único concilio que fue modificado ya después que vino, ya después del Antiguo Testamento, a la salvación en Cristo Jesús, fue los papiros encontrados en esa bella nación que fue Israel. Israel, fueron encontrados algunos papiros como en Palestina y en otros lugares del Medio Oriente, dando a entender que los libros que no tienen exactitud, como el libro de los Hebreos y otros libros, que fueron constituidos al apóstol Pablo por una preparación y una expresión espiritual tan profunda, que nos da a entender que tuvo que haber manifestado el espíritu de esa persona y tuvo que haber sido a alguien que tuvo una relación profunda y preparación con el Mesías. El concilio que fue en Jerusalén fue manifestado por los discípulos en Bernabé, Pablo, Pedro, en lo cual en la antigüedad se reconoció que en las plazas, en las presencias de los judíos, se vio el ejemplo de lo que hacía Santiago, diciendo y derramando el evangelio y morir por tal. Pero los judíos, por su creencia religiosa y nunca ver el verbo de Dios, que era Jesús, lo apedraron y lo mataron. Vemos que por primera vez el apóstol Pablo llegó a ser también convertido, y siendo uno de los primeros que persiguió la iglesia, pero después que se convirtió a Cristo Jesús, dio a entender que verdaderamente hay manifestación en el pecador y hay redención a aquellos que se convierten. No importa el pecado, porque en verdad Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero él incluso predicó a los judíos, se convirtieron miles y después miles, hasta los rabinos, y uno de ellos incluso dijo: por casi me persuades a ser cristiano. Vemos en los libros de los Hechos cómo lo narra, y también vemos que en Primera de Pedro, que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Nos dice ahí mismo Pedro en su propia boca que él no es la iglesia, él no es el fundamento es Cristo Jesús. Vemos una vez más, por tal causa fue derramada la sangre de los plasayas, de los que lucharon por la verdad. Ahora la verdad mora en aquel que hable con coherencia la verdad. La sangre derramada por los millones de cristianos, tratados por los romanos, tirados en las plazas, en los coliseos, también en circos, azotados, esclavos y muchas otras cosas. Pero ellos nunca desistieron de su fe y prefirieron morir 1000 veces que negar a Cristo Jesús. Vemos que por tal razón la cristiandad creció con tanto poder, que incluso después de todo eso llegó a ser la primera y la primicia que llevaba a la gente por su propia voluntad y no forzado como las otras religiones musulmanas y otras. Era la primera religión que para otros significa paz, pero en sí Dios no es religión, sino una relación. Y cuando comenzaron a entender esto, hubo una escasez del evangelio cuando no había los papiros, en lo cual sabemos bien que de ahí salió la iglesia católica, pero sin los papiros ni nada, solo con el Antiguo Testamento de Alejandría y los libros apócrifos, que entreveraron después eso con las tradiciones de los griegos y de los alrededores para poder ser aceptados, como los vikingos, los países alrededor, para que sean aceptados y alianza. Ellos aceptaron sus tradiciones y brujerías mezclándose. Así crearon las estatuas de los griegos, los dioses de lo que era Plutón y otros planetas que lo tenían como dioses. Y vemos que aquí la Iglesia Católica hacía tradiciones de mezclas y muchas otras cosas, en lo cual nunca sale incluso del desorden que tenía en la decadencia de la fe cuando no existían los papiros. Pero después que encontraron, ellos supieron que verdaderamente Jesucristo era el camino y contradecía muchas cosas que podían arruinarlos, y decidieron no sacar más lo que era la palabra de Dios, porque podían verdaderamente llevarlos a la perdición. Y regresamos con los ministros David Parra,
y Juan Orellana, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Estamos aquí más aprendiendo esta comida sólida, no adulterada, para darte un sentido que lo que quiere Jesucristo es personas que tengan fe en Dios de verdad, en un Dios, seguir a un Dios verdadero y que no sigan al hombre. Por eso tratamos de darte a entender que la iglesia eres tú, pero nosotros estamos encargados de darte el alimento sólido, no adulterado, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que estamos responsables para que tú abras los ojos y no nos sigas a nosotros, sino lo que está escrito basado a lo espiritual, a la historia, a lo secular, conforme a lo que Dios quiere que tú camines, para que no seas cegado y manipulado, para que sea la gracia en Cristo Jesús en tu familia, en tu hogar, en cada paso Gloria que a des, Dios. y que no te muevas por impulsión o emoción humana, que es religión, sino por la verdad en lo que Dios te dio, poder y autoridad a cada uno de vosotros. Bueno, mis hermanos, dígame, ministro. Estábamos nosotros hablando que aparte de Pedro, que dio su opinión, vemos también a Jacobo, hermano del Señor, también dando su opinión referente a la doctrina o la enseñanza, qué clase de doctrina o enseñanza debe hablarse en la iglesia. Ya. Entonces no se habla de papado, de No. quién va a ser papa, Correcto. de quién va a ser el líder al frente, quién va a estar siempre diciendo la enseñanza o doctrina. No, tiene que determinar eso. Pues aquí es una reunión de todos, tanto de Pablo, Bernabé y algunos hermanos, ancianos y apóstoles, todos reunidos para tratar este asunto. Vemos el versículo 23 que se tomó una gran decisión, el versículo 23. En el 23 habíamos hablado que se les envía a Pablo, a Bernabé, para que ellos puedan ser los portadores de a la decisión que ellos tomaron. Gloria a Dios. Amén, amén, santo el que vive. Disculpe, mi hermano, tengo el del 25, pero es del 23, me dijo. Ya, déjalo el 25, no importa, no hay problema. Ok. Y Nos ha Parecido parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviemos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo. Harán saber lo mismo. O sea, está hablando de la doctrina, la misma sana doctrina. Ya. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis bien, haréis, pasadlo bien. Muy bien. En este versículo vemos ahí que toda la iglesia llegaron a una conclusión. Mire, hermanos, aquí se nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, todos. No es que yo decido y esta es mi doctrina y esta es mi enseñanza, no es así. Se reunieron a tomar una decisión y llegaron a eso, llegando a un acuerdo. Elegir varones enviados a vosotros como nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Sí. O sea, Pablo y Bernabé todos estaban de acuerdo en la doctrina, en la decisión que se tomaron juntos todos. Hombres que han puesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente Pedro ni los apóstoles murieron por Cristo, sino Pablo y Bernabé también se sacrificaron por la causa del Señor, dice. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os haré saber lo mismo. ¿Qué cosa? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, con las cuales cosas os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Muy bien, aquí hay unos asuntos importantes. Habla sobre comidas. En uno de ellos habla, por ejemplo, sacrificado a ídolos. Cuando hay gente que uno no sabe y le dicen, vamos, esto sacrifiqué a tal ídolo, a tal imagen, y ven
come conmigo, o te regalo esta comida y de repente hay gente que no lo come porque dicen, no, este es un ídolo, y entonces se sienten en conciencia afectados. Entonces no comen eso. Entonces, pero hay otros, cuando no le dicen a alguien, esto fue sacrificado, los tiernos. Sí, no fue sacrificado, o no le dicen nada a usted y usted se lo come, no hay problema, usted lo obra con acción de gracia. Un punto muy bueno que aquí yo veo, mi hermano, que el concilio primero, el primer concilio, dice que os tengáis de los sacrificios. Se concentró en esto. Sí, contra la idolatría. Ajá. Es a ídolos, ¿sí? De sangre, de ahogado, de fornicación. O sea, de ídolos, uno de los puntos que sea con sacrificios, que le sacrifiquen sangre, de ahogado y de fornicación. O sea que tú vas a una casa también da a entender que haya pecado, de que haya fornicación. Oye, sí, o sea, ahí entra el asunto, es lo que se refiere a cosas de la carne o fornicación. La fornicación no solamente abarca ese punto de que las personas que están solteras, viviendo en parejas, sin casarse, sino que la fornicación involucra todo caso inmoral. O sea, en este aspecto, casados o no casados, con relación a la moral, es lo que se está tratando. Aparte de eso, de sangre, dice, como tú mencionaste, algo parecido, por ejemplo, cortarse las venas delante de un ídolo, ofrecer su sangre. En ese tiempo había creencia de tómese la sangre de los animales de ahogado. Los judíos no comen, como los judíos no comen pollo sin que le hayan derramado la sangre, sin que le hayan cortado el cuello y derramado su sangre, porque hay una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, también el animal que es ahorcado y no se le saca la sangre, pues la piel, ustedes verán que es como más gris, oscura, como que le dan porque golpes. no, la sangre no ha salido del cuerpo, pero cuando sale, usted ve la diferencia. Entonces, por eso eso se relaciona a qué es lo que usted debe o no debe comer. Pero por último, para terminar esta parte también, que a veces hay creyentes que dicen, bueno, yo comeré o no comeré, o a ver qué haré. 1 Corintios 10:25. Amén, gloria a Dios. A veces vamos a la carnicería, ¿verdad? Y compramos un plato que queremos hacer una comida y de repente pasa esto. ¿Qué dice 1 Corintios 10:25? De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Muy bien. A veces sucede que uno no le pregunta, bueno, ¿cómo fue sacrificar este animal? Le cortaron el cuello, usted compra en pedazos el hígado, el riñón, y usted no sabe qué pasó con ese animal. Si lo ahorcaron, lo degollaron, se ahogó y se lo cortaron en pedazos y se lo vendieron. Ok, ya me estoy dando cuenta de un punto muy importante aquí. Tú no sabes. O sea, en otras palabras, échale diente, dice, diente de filo ahí mismo porque tú no sabes. Claro, eso es lo que me cuando uno no sabe las cosas, pues uno hace y le mete mano porque no hay otra razón. Sí, échale mano. Pero si te dijeron, ahí sí, tú dices, no, por mi salud, o no me gusta esto como usted me lo está dando, entonces usted lo rechaza y ya no es parte de su alimento diario. Por eso dice al final de ese versículo, dice, el que leímos anteriormente, dice, pasarlo bien. En otras palabras, dice salud. O sea, la salud física es algo importante que incluye en el cuerpo. La Biblia dice el tabernáculo, el templo de Dios. Nosotros que somos templo del Espíritu Santo, es necesario que nos cuidemos en cuestiones de lo que nos alimentamos, comemos o nos alimentamos para evitar enfermedades. Por eso dice, pasarlo bien, dice ahí, salud. Ya medio gordito, pero no es porque me estoy gozando en el alimento, sino que no puedo hacer ejercicio, pero sí tengo un control dietético porque estuviera pesando sin hacer ejercicio unas 300 libras, pero tengo una buena esposa que me quiere y se basa hacia los principios bíblicos. Nosotros también nos cuidamos, entonces puedo estar llenito, como dicen, tú no estás gordo, estás llenito para hacerme sentir bien, pero en serio yo sé que estoy pasadito de peso, pero no estoy exagerado porque tengo que cuidarme. Depende, pues la balanza no miente. Claro, aunque me diga 200 libras, yo digo, ok, gloria a Dios, voy a hacer la dieta de la fe, confío en ti, Señor. Nada más, pero la cuestión es que el primer concilio nos da órdenes también de todo esto. Es un orden que comienza a dar frutos en las primeras iglesias que aquí dice de Corintios.
de Galacia también, de Sí, Efesios. o sea, todas las iglesias se les anunció esta decisión en la cual se unieron los apóstoles, ancianos, misioneros, como Bernabé, Pablo, Silas, Priscila, mucha gente reunida en la iglesia ahí en Jerusalén. O sea, muchos hermanos. Claro, claro. O sea, lo que Hasta nosotros Jacobo, tenemos... hermano del Señor, mira. Claro, estuvo involucrado el mismo hermano, porque fue hijo de María. Sí, claro. De María y José. Fueron hijos de María y José, en lo cual estuvo involucrado en ese momento cuando él ni siquiera era, pero pertenecía a parte del concilio. Sí, nosotros sabemos que la iglesia es algo importante, es entender las enseñanzas y la doctrina de la iglesia, porque si no entendemos la palabra de nuestro Dios, podemos nosotros caer en errores y equivocaciones contra nuestra vida, nuestra salud y nuestra forma de creer en la palabra. Claro. Y eso es lo que estaba tratando este asunto. Miren, Así sí, que es verdad. es en Jerusalén que empieza el primer concilio. Pero de ahí que haya empezado en otros países, en Roma, otro país, imposible. La Biblia no confirma eso. Y además, dentro de la Iglesia Católica Romana se hubieron concilios, pero no tienen nada que ver porque eso sucedió en el tiempo después de que Constantino estableció la Iglesia Católica en el año 325 más o menos, que hubo un concilio dirigido más por había un tema que se llamaba la crisis de la fe, porque escuché en History Channel que se llamaba la crisis de la fe por la razón de que no sabían cómo eran los discípulos ni qué hacer, porque creían la historia de Jesucristo, pero no sabían cómo hacerlo, cómo hacer el orden papado, el orden de todo esto. Ellos tenían una confusión. En cuestiones de doctrina. Es correcto. Bueno, y salió de ahí un gobierno, de ahí se mezcló con otras creencias para aceptar y muchas Bien, otras cosas. esto es lo que pasó. Bueno, no había lo que llamamos la Biblia. Cada uno tenía en diferentes países, ciudades, no tenía en qué creer. Entonces en ese tiempo los creyentes se basaban en el Antiguo Testamento. Por eso en el Concilio de Jerusalén se basaron en el Antiguo Testamento. Y cometieron muchos errores. Entonces, pero cuando más adelante la gente, dice que hasta hablamos, queremos saber sobre quién es Dios, como el Espíritu Santo, la obra de Jesucristo. Correcto. Todo lo habla, todo lo que se recopiló de todos los libros que escribieron los apóstoles, tienen que coordinar, como hemos visto, como testigos. Tienen que estar de acuerdo la enseñanza y doctrina. Perfecto. Con lo que Cristo enseñó. Eso sí es verdad. Si no está de acuerdo, los tildaríamos como libros herejes, contradictorios, opuestos a la fe. Estarían dentro del grupo de la gente, de los libros que hemos tratado anteriormente, libros apócrifos, que es una enseñanza extraña, rara, que no tiene que ver nada con la enseñanza bíblica. Pero nosotros siempre, cualquier cosa que aparezca, tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios. Nos vamos al Antiguo Testamento y también, ya teniendo nosotros el Nuevo Testamento que en ese tiempo no estuvo colectado, recogido, recopilado, pues ahora también nos basamos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, la enseñanza y la instrucción de los apóstoles, y también nos compara con el Antiguo Testamento para dar confirmación de quién era Cristo. ¿Y cuál es la verdadera doctrina en la enseñanza de Cristo Jesús? Amén. Aquí hay muy interesante, ministro, porque incluso este era más consólido que la fe cuando los católicos trataron de consolidar. Lo más importante aquí es que aquí también había oposición. Aquí había oposición de unos sectarios judíos. Un grupo fariseo. Que querían judaizar, en otras palabras. Sí, que se hicieran judíos la gente. Correcto. A través de la circuncisión. Correcto. Por eso tenemos que ver a la iglesia primitiva verdadera que fue en Jerusalén, a que su solidez es ya, no, aquí va esto así, con los ancianos en un acuerdo, y quedaron sólidos ahí. La iglesia católica... Sí, no se estaba tratando de decidir quién era un papa, un líder, o qué debería decir el papa o el líder. No, se trata de que la iglesia tomaba decisiones en conjunto. Ahí no se habla de decir, vamos a escoger a Pedro para que sea el papa. No. En el año 325, después que Constantino une la iglesia y el Estado,
la iglesia comenzó a tener un gran nivel económico, riqueza se acumuló durante la historia. Entonces la iglesia y el Estado están juntos. Entonces las enseñanzas y doctrina empezaron, el primer concilio en la iglesia católica empezó con Constantino, bajo la supervisión de Constantino, porque la iglesia y el Estado se unieron. Cosas griegas y entonces la iglesia, vamos a decir, católica era apoyada por el gobierno romano, cuyo líder al frente era Constantino. Gobierno, escuchen el punto de lo que dice el ministro, un gobierno. Gloria a Dios, mi hermano. Y esto es bueno, mi hermano. No, está de largo esto. Hablaremos más adelante de ese tema. Si nos da un tiempo, nos vamos a hablar sobre este tema, porque está muy interesante. El que no sabe va a abrir los ojos ahorita. Pero vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar, porque yo sé que el Señor nos abrirá los ojos. Padre Santo, Dios de la gracia, te damos gracias en este día maravilloso, Señor mío, que estamos aquí con el ministro, no por obra para nosotros, sino para glorificar tu nombre y que ellos vean cuál es la verdad, cuál es la luz, el camino entre la oscuridad. Jesucristo, Yahshua Yamashiach, el Señor Jesús, el único, el que dio la vida por cada uno de nosotros, Señor. Cuida, Señor mío, a todos los ministros, a los que predican tu sana doctrina, Señor mío, y unánimes discutir la palabra de verdad, para que sean los ojos y las vendas sacadas por medio de tu Santo Espíritu, y que sea consólido, Señor mío, como el apóstol Pablo, que defendió con su conocimiento, dio a entender que nada le sirvió, pero lo mezcló con la sabiduría del Espíritu y salió revelación pura de lo más alto de allá, y trajo a millones a los caminos de la verdad en Cristo Jesús. Señor, bendice la entrada y la salida de aquí de los ministros de este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Y adelante con Cristo. Amén, gloria a Dios.